En este video se presenta el proceso en donde se transforman datos en información clara y útil a través de la creación de dos cubos de datos. Se presentará desde la organización de la información extraída del RP en archivos de Excel hasta la visualización final en cuadros de mando que facilitan la toma de decisiones. Bueno, vamos a empezar con el proceso de la creación del cubo. En este caso vamos a empezar con el módulo de CRM. Aquí tenemos la información del Excel que lo sacamos del RP. Esta va a venir siendo nuestra tabla de hechos oportunidad, lo vamos a llamar. Aquí tenemos la fecha de creación a la que le asignamos el ID, que aquí está, corresponde a este ID, y aquí está la fecha de creación, el nombre de la oportunidad, el ID del cliente, que igual tenemos por acá nuestro Excel con los clientes con su respectivo ID, que cabe mencionar que estos ID nosotros los agregamos manualmente, ya que el RP no lo pone. Y aquí también tenemos información como el correo, el vendedor, que también corresponde al ID del vendedor, que en este caso todos son con el ID 1, que es el administrador, la prioridad, el ingreso esperado, la etapa en la que está y las etiquetas, que aquí pueden ser nulas, como podemos ver aquí. Cabe mencionar que aquí no le pusimos un ID referente a esta tabla, sino que solamente pusimos los referentes a las otras tablas. Y bueno, aquí también tenemos, aquí está el de empleados, aquí igual tiene el ID y la información del empleado. Bueno, una vez teniendo ya aquí la información en nuestros archivos de Excel, pasamos a la creación del esquema en Workbench. Aquí está. Entonces empezamos con la creación de nuestro esquema aquí en Workbench. Allí está la tabla de hechos oportunidad, que la prioridad y las etiquetas, como lo vimos, pueden ser nulas y todo lo demás es no nulo. Al igual aquí, solamente la ciudad del país, aquí puesto gerente pueden ser nulo, y aquí en fecha de creación lo separamos por año, mes y día, que ahorita en el Excel no está separado, pero luego lo vamos a separar en el Spunt. Y bueno, pues agregamos aquí las foreign key, que es el ID de fecha de creación, el de vendedor y el de cliente. Ya una vez obtuvimos este esquema de nuestro modelo de la base de datos, lo que hicimos es obtener el script con ingeniería inversa. Entonces obtuvimos el script, y a el script lo único que le cambiamos fue que en la tabla de hechos le quitamos las líneas que decían indents y visible. Esto para que se pudiera ejecutar correctamente cuando le importáramos en el PHPMyAdmin. Entonces ya una vez tenemos el script listo, nos vinimos a el PHPMyAdmin. Aquí en el PHPMyAdmin, y solamente le dimos aquí en importar. Seleccionamos el archivo y lo importamos, y ya se nos quedaron aquí la base de datos, que en este caso es esta. Aquí están las dimensiones correspondientes a las tablas, que solamente ahorita que está vacío, pero después llenaremos estas tablas con el Spunt. Entonces ese es el siguiente paso. En el Spunt, aquí con diferentes Microsoft Excel Input correspondientes a cada tabla de nuestro Excel. Aquí el de clientes, el de empleados, el de fecha de creación y el de hechos de oportunidad. Y a cada uno le asignamos un table output. En este caso fue directo, ya que no quería ninguna transformación ni separar campos, sino que el formato estaba tal cual lo requería la base de datos. Por eso aquí en clientes, empleados y en hechos de oportunidad se pasó tal cual. Solo que cabe mencionar que para que los datos se pasen correctamente, tenemos que tener la conexión ya creada, asignarle ahí el tipo, el nombre, la contraseña, el nombre de la base de datos, y testearla para que todo salga correctamente. Aquí le dimos que tenemos que especificar nosotros los campos, y en Data Fields empezamos a mapear. Aquí, como podemos ver, mapeamos todos los campos.
Mapeamos, aquí está, mapeamos todos los campos, inclusive el ID. El ID lo mapeamos aquí en la tabla de clientes, en la de empleados y en la de fecha de creación. En la única que no lo mapeamos fue en la de hechos oportunidad. Esto se debe a que en hechos oportunidad, aquí en nuestro modelo de la base de datos, especificamos que el ID de esta tabla fuera autoincrementable. Aquí está, es autoincrementable, entonces es por eso que no lo mapeamos, porque es autoincrementable. Los demás, como no son autoincrementables, sí se tienen que mapear. Y aquí en fecha de creación, esta sí requería que cambiáramos el formato, ya que la fecha y la hora estaban juntas. Como podemos verlo aquí, como vean, la fecha y la hora está junto. Entonces nosotros requeríamos separarla, entonces primero lo separamos la fecha y la hora, que el delimitador era el espacio, lo separamos y luego esto lo pasamos a otra separación que es del año, mes y día, que aquí el separador es una diagonal. Aquí elegimos el campo que queríamos separar, que era fecha, que es de la anterior separación, y ya finalmente todo esto lo pasamos a la table output, que lo manda a nuestra tabla de dim fecha creación, y igual mapeamos los campos. Y una vez corrido todo esto, en nuestra base de datos ya se puede ver reflejado como ya está lleno los registros en clientes, en empleados y en fecha creación, y también en hechos oportunidad. Aquí está. Entonces, ya que una vez tenemos aquí los registros en nuestra base de datos, lo que sigue es la creación del cubo. Entonces, para la creación del cubo, aquí está. Tenemos que obviamente agregar aquí un nuevo cubo. Opcionalmente le ponemos un nombre, esto es de preferencia para que sea descriptivo. Y a este cubo lo primero que hacemos es agregarle la tabla de hechos. Aquí ya la asignamos. También cabe mencionar que aquí también es sumamente importante que agreguemos la conexión para que nos pueda jalar estos datos. Ya luego agregamos las dimensiones, que las dimensiones corresponden a cada tabla de nuestra base de datos, a excepción de esta tabla que ya agregamos aquí, que es la de hechos oportunidad. Y aquí agregamos una medida, que en este caso la medida es el total de ingresos esperados, que también cabe mencionar que el agregador tiene que ser de tipo sum o tipo count. En este caso es tipo sum. Y en la columna es el total ingreso esperado. Luego, a cada dimensión le agregamos una jerarquía y le pusimos la primary key. Esto fue para cada dimensión. Y a cada jerarquía de cada dimensión le agregamos los diferentes niveles, que los niveles corresponden a cada atributo de nuestras tablas, a excepción de obviamente la primary key. Aquí le asignamos la tabla a la que corresponde, la columna, el column name, el tipo es string en su mayoría, el level type igual es regular en su mayoría, a excepción de aquí en año tiene que ser, por ejemplo, time years o a lo que corresponda. Por ejemplo, en meses es time months, en días time days y así. Y aquí en la jerarquía tenemos que llenar igual aquí la primary key. Y en la dimensión tenemos que especificar que el tipo no es standard dimension, que es por la que viene por defecto, sino que es time dimension para que esto funcione correctamente. Y bueno, ya una vez creamos nuestro cubo y no nos sale aquí ningún error, lo que tenemos que haber hecho es guardarlo y luego publicarlo. Ya una vez está publicado, nos vamos a nuestro navegador aquí de regreso. Y tenemos que crear la conexión e importar nuestro cubo. Esto es aquí. Aquí yo ya lo hice, ya creé la conexión y ya importé el cubo. Como podemos ver, aquí está EP2 cubo mantenimiento. Esta es la conexión a la base de datos y luego yo importé el cubo. Aquí está EP2-oportunidad análisis. Y ya después nos metimos aquí a File, a New y New Psychoanalytics para poder crear nuestras consultas. Vean, aquí seleccionamos el cubo que si se publicó correctamente nos va a aparecer. Lo seleccionamos y nuestras medidas, que solamente tenemos una, que es el total de ingresos esperados. Y aquí empezamos a hacer nuestras consultas dependiendo de lo que queramos hacer.
Y luego para crear nuestro dashboard tenemos que copiar esto de acá. Lo copiamos y en la creación de nuestro dashboard la vamos a pegar en el panel que nosotros queramos. Y vamos a seleccionar el tipo de gráfica que decíamos. Aquí yo seleccioné una de barras. Y aquí podemos ver cómo nos pone por cliente Axel Nava. En este caso fue Axel Nava el que tuvo como el mayor ingreso o ingreso esperado. Y aquí podemos ver los demás. Igual aquí en oportunidad cliente, aquí va más por meses, el mes 04, el 11, el 06 y aquí el 06. Y eso es básicamente todo lo del proceso que se tiene que realizar para la creación del cubo y del dashboard. Bueno, ahora vamos a empezar con el proceso de la creación del cubo y del dashboard para nuestro módulo de mantenimiento. Aquí tenemos el Excel que corresponde a la tabla de solicitudes de mantenimientos sacados del ERP, en donde tenemos aquí el nombre del mantenimiento que se va a hacer, el equipo y tenemos aquí el ID, la categoría, la etapa, el empleado que igual tenemos el ID, la fecha de solicitud que igual tenemos el ID, el costo estimado que aquí fue un campo que nosotros agregamos en el ERP, que eso quiere decir más o menos cuánto le va a costar a la empresa realizar el mantenimiento a tal equipo. Aquí tenemos igual el ID de la fecha de solicitud y tenemos aquí nuestra tabla igual de empleados que tiene aquí por ejemplo gerente y puesto de trabajo pueden estar vacíos. Tenemos aquí también que a cada registro le corresponde un ID, al igual que en equipo de mantenimiento a cada registro le corresponde un ID y como podemos aquí notar que ningún campo puede estar vacío. Entonces ya una vez le dimos formato aquí a nuestras tablas, lo que hicimos es seguir con el modelado del esquema de la base de datos que lo hicimos aquí en Workbench como en la anterior creación del cubo. El procedimiento es más o menos el mismo, solamente cambiando pues la información. Aquí tenemos nuestra tabla de hechos mantenimiento que igual el ID de la tabla de hechos mantenimiento de tipo autoincrementable y todos los campos son no nulos. Aquí hasta abajo tenemos el total del costo esperado. Aquí tenemos nuestra dimensión de empleado que como pudimos notar puesto y gerente pueden ser nulos. Y aquí tenemos nuestra dimensión equipo y nuestra dimensión fecha de solicitud que también está separada en año, mes y día. Ya una vez obtuvimos aquí el modelo de la base de datos, lo que hicimos es obtener el script aplicando ingeniería inversa. Al obtener el script lo único que hicimos fue quitarle las líneas en donde tenían la palabra index y visible, ya que esto impide que se ejecute correctamente al importar en el phpMyAdmin. Estos estaban en nuestra tabla de hechos mantenimiento. Entonces lo quitamos y ya está nuestro script listo. Aquí en el phpMyAdmin lo que hicimos fue importar el script y ya se nos crearon todas las tablas correspondientes. Cabe mencionar que aquí cuando se nos crearon pues obviamente estaban vacías y para llenar nuestra base de datos con los registros lo que hicimos fue que aquí en el SPUM seleccionamos cada diferente archivo de Excel que teníamos. Aquí está, vean, segundo cubo, empleados, lo seleccionamos y seleccionamos las hojas que queríamos, los campos que queríamos y lo pasamos aquí a un table output. Esto fue un paso directo debido a que el formato que tenía nuestra tabla de Excel y el de nuestra base de datos era prácticamente el mismo, al menos para empleados, equipo y hechos de mantenimiento. Aquí en table output igual hicimos aquí la conexión para que pudiéramos rellenar nuestra base de datos con los registros y especificamos la tabla y también que queremos especificar los database fields. Entonces mapeamos todos los campos, inclusive el ID, ya que el ID de estas tablas no es autoincrementable. En el caso de la tabla de hechos mantenimiento sí es autoincrementable, es por eso que aquí no mapeamos el ID. En fecha de solicitud solamente tuvimos que hacer los cambios de separar la fecha de la hora y luego el año, mes y día. Y ya una vez hechos estos cambios, como en la creación del cubo pasado, ya le pusimos en el table output hacia la tabla de DIN fecha de solicitud. Igual mapeamos todos los campos
y lo ejecutamos todo para que nuestra base de datos se llenara con los registros. Aquí está. Esos registros pues son los que teníamos en el Excel. Aquí podemos ver cómo está llena con la información correspondiente. Ya una vez tuvimos nuestra base de datos con los registros, el paso siguiente fue empezar con la creación del cubo. Para empezar con la creación del cubo, lo primero que hicimos fue pues agregar el cubo, crear la conexión con la base de datos y luego agregamos al cubo la tabla de hechos. Aquí en nombre va la tabla de hechos mantenimiento y pues luego agregamos las diferentes dimensiones. Las dimensiones corresponden a cada tabla, que es la dimensión de empleados, la de equipo y la de fecha de solicitud, y al final agregamos la medida que corresponde al total costo esperado, que cabe mencionar que el agregador tiene que ser de tipo sum y el data type de tipo numérica. Luego a cada dimensión le agregamos una jerarquía y esta jerarquía la relacionamos con la primary key. Y luego a cada jerarquía le agregamos los diferentes niveles, que cada nivel corresponde a un atributo de la tabla, a excepción obviamente de la primary key. Aquí está. Como podemos ver, todos tienen más o menos lo mismo, pues solamente cambian los nombres, que es el nombre, la tabla a la que corresponde, que por ejemplo aquí todos estos van a corresponder a la tabla de empleados, la columna, que aquí sí le cambiamos, que es pues el correo, igual aquí es el correo, el tipo es string, en la mayoría es string, el level type es regular. En casi todos es el level type regular y el tipo string. Solamente aquí en la fecha de solicitud el level type va a dependiendo que si es año, mes o día. Aquí es time years, aquí es time months, aquí es time days. Y el tipo también es igual de tipo string. Y aquí tenemos que cambiarle aquí el type que sea time dimension, porque por defecto viene en standard dimension. Y también a cada dimensión agregarle la foreign key y también la tabla a la que corresponde esta jerarquía, que aquí está fecha solicitud, aquí es la de empleados y aquí es la de equipo. Y bueno, ya una vez obtuvimos la creación de nuestro cubo y no nos marca ningún error, lo guardamos y lo publicamos aquí en File, en Publish, lo publicamos y ya una vez está publicado nos venimos aquí a nuestro navegador en el Pentauhu y creamos nuestra conexión e importamos nuestro cubo. Esto es aquí en Manage Data Sources. Yo ya lo hice, pero aquí se las voy a mostrar. Aquí está EP2-cubo mantenimiento. Esta es la conexión a la base de datos y este es el cubo que yo importé. Después de esto, en File, igual New Psychoanalytics y en Create New Query empezamos el proceso para realizar nuestras consultas que queramos. Aquí File, New Psychoanalytics. Create New Query. Seleccionamos nuestro cubo y empezamos a hacer nuestras consultas. Yo aquí, por ejemplo, voy a hacer algunas por departamento y quiero el nombre. Y aquí ya nos salen nuestras consultas y por mes. Listo, ya nos sale la tabla. Entonces, para crear un dashboard, nosotros lo único que tenemos que hacer es copiar lo que nos sale aquí al realizar nuestra consulta. Y al momento de estar en el dashboard, lo único que tenemos que hacer es como pegarlo. Yo aquí ya lo creé, ya lo tengo aquí, nada más lo voy a abrir para que se visualice. Aquí está dashboard de solicitudes de mantenimiento, esta es una gráfica de puntos y esta es una gráfica de pastel que aquí la puse que vaya por meses. Aquí está computadoras en el mes 6, computadoras en el mes 8 y también para los demás dispositivos. Y aquí está como por el departamento, que aquí es el departamento de administración, departamento de punto de venta, son los verdes, y también el otro departamento de administración, pero en el mes 8, aquí es en el mes 6. Y bueno, eso sería todo por la creación del cubo y del dashboard del módulo de mantenimiento.
En conclusión, la creación de estos dos cubos permitieron transformar datos operativos en información valiosa y accionable. Estos cuadros de mando facilitan el seguimiento eficiente de procesos y la toma de decisiones estratégicas, contribuyendo al mejor desempeño y servicio del negocio. Este proyecto demuestra cómo el análisis de datos puede optimizar áreas clave en una empresa del sector gastronómico.